Buenas noches, bendiciones, sean bienvenidos a un programa más de Testimonios de Avivamiento. Hoy en nuestro capítulo número 6 nos acompaña Magali Chin, una mujer que en medio del proceso ha visto la mano de Dios. Bienvenida, Magali. Gracias, ya. Un gusto tenerla aquí, gracias por recibir la invitación. Esperemos que este programa sea de mucha bendición para su vida y Magali, ¿puedes contarnos quién es Magali Chin? Bueno, mi nombre completo es Sonia Magali Chin Moraga. Tengo 51 años, soy abogada de profesión y tengo 4 años de pertenecer a esta familia de Avivamiento y Poder. 4 años. Magali, en la palabra de Dios hay una promesa tan hermosa que cuando estamos pasando por procesos, quien entiende esta promesa sabe de que por más difícil que estemos pasando en el proceso, Dios siempre va a tener el control, siempre va a ser nuestra ayuda idónea, siempre va a ser nuestra fortaleza. Isaías 41:10 dice: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Quien sabe entender esta promesa puede caminar en cualquier dificultad. Amén. Magali, le damos el espacio para que nos cuentes qué ha hecho Dios en tu vida, en tu proceso, qué es lo que tienes que contarnos hoy al público que está hoy conectado con nosotros. Te cedo el espacio para que puedas contarnos. Gracias, hermanos. Así es, voy a contarles un testimonio breve de lo que fue la muerte de mi madre. Por más de 50 años siempre estuve a la par de mamá. Mami, en enero del año 2024, ella tiene exactamente 1 año, 7 días y 9 días. 1 año. Mami enferma, pero mami enferma a raíz del duelo de mi hermano mayor, Rafa. Mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte, pero yo, a pesar del tiempo, ya empecé a entender por qué fue que mami enfermó. Cuando mami fallece, Rafa tenía 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Eso fue algo que devastó a mi madre. A raíz de esto, del duelo, mi mamá enfermó, mi mamá le dio un meloma múltiple, que eso fue lo que me explicó el médico, que es un cáncer en una pequeña célula de la sangre. Eso fue lo que me explicó en su momento. No soy médico, pero eso fue lo que me explicó. Y eso llegó a un grado que mami murió de anemia. Fue un proceso demasiado duro, pero después que pasa la muerte de mami y yo paso este duelo, yo empiezo a entender por qué mamá enfermó. Claro, ella no comía. Al último me di cuenta que ella me botaba hasta la comida. Ella vivía metida en un mundo recordando a su hijo mayor. Mami sufrió mucho. Pero no, yo sé que fue el duelo, pero también qué pasó antes del duelo. Mi hermano por 4 años se enfermó de diabetes. De diabetes, mami supo y vio a su hijo mal. Mi hermano perdió sus 2 piernas, perdió sus dedos, perdió su ojo, perdió sus riñones. Hasta llegar un momento en que lo internan y lo empiezan a operar día por medio. Lo dejan abierto y lo abren porque se le entró una bacteria en el hospital. Entonces mi mamá, todo ese tiempo ella se tragó ese dolor como madre. Claro, fallece Rafa y ella no lo superó. Qué fuerte, un proceso muy duro. Muy duro. En el mes de enero del año 24, por cierto, ella me acompañó al Congreso de Panamá. Y vea qué curioso, porque todavía en el mes de julio o junio, cuando fuimos al Congreso de Bogotá, mami fue. Y mami muere un 29 de septiembre. 29. 2 meses después, que todo el mundo se quedó asustado, hasta la propia iglesia, porque se veía una mujer fuerte, pero mi mamá era una mujer muy callada. Yo recuerdo, y ha sido muy difícil superar el duelo, que solo agarrar de la mano de Dios y caminar un día a la vez de la mano del Espíritu Santo. Y eso me lo enseñó mi pastora Ruth. Y así fue, y eso lo he hecho rema en mi vida hasta el día de hoy, porque no ha sido fácil, pero yo le hablo a esas personas que están pasando ahorita un momento de duelo. Claro. Tienen que agarrarse fuerte de la mano de Dios. Claro. El duelo tiene un propósito, y yo le puedo decir algo: el propósito de la muerte de mi madre fue acercarme más a Dios. Amén. Porque toda mi vida me he criado en el Evangelio, pero a partir del momento que mamá muere, yo me acerco mucho más a Dios. De hecho, así que, bueno, nuestra pastora siempre nos dice el fruto. Y ella me ha felicitado, me dice: Magali, se ha dado fruto. Nuestro líder, el hermano Oliver, él ya ha llegado y me ha dicho: Magali, usted ha cambiado, usted ha dado fruto. Claro.
¿Por qué? Porque me ha acercado más a Dios y me ha aferrado a Dios. O sea, Yes. Dios ha sido el complemento perfecto Claro, para salir del duelo. Y yo le hablo a ese montón de madres que están perdiendo a sus hijos. De hecho, esto del duelo volvió a abrir un poquito ese dolor en mi corazón, porque mañana va a ser 15 días que perdí como un hijo, el hijo de mi ex esposo Eric. Jordan, acabaron con su vida, fue una muerte colateral, Oh, fue ese crimen que pasó en Limoncito. Y he tenido que hablar con Eric cuando él me visitó y me dijo, Magali, me mataron mi hijo. Y yo sé que él está devastado, pero lo único que le pude decir fue, Eric, acérquese a Dios porque Dios tiene un propósito en su vida. amén. Aprenda a caminar con la mano del Espíritu Santo todos los días. Y solo eso te va a llegar a la paz. Yo le hablo a todas las personas que están pasando el duelo. El duelo no es fácil. Yo lo resumo en 2 palabras, dolor y vacío. Es un dolor que siempre va a permanecer ahí, que solo Dios y el Espíritu Santo le puede dar ese consuelo. Claro. Y ese vacío, yo desde que mami murió, yo dije, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, claro. Siempre voy a estar muy agradecida con esta iglesia, con mi pastora, que del día 3 que mami murió, cuando llegó a casa que yo la invité, ella nos dice cariño a Tita, me dice, Tita, solo le voy a decir, aprenda a caminar un día a la vez de la mano del Espíritu Santo. Y esta mujer de Dios que ha sido procesada por el duelo de su esposo, Claro. ella es la que me ha enseñado a mí a caminar ese duelo, a soportar ese duelo, a decirle al Señor, aquí estamos en medio de, porque nunca cuestioné a Dios por la muerte de mami. Recuerdo que cuando me dieron la noticia, solo le dije, Señor, gracias. Gracias porque fue difícil. Mami, yo la interné un 15 de septiembre y murió un 29. A mí me avisaron y se supo cuál era la enfermedad horas antes de que mami muriera. Horas antes. Oh, Me llaman a las 7 de la mañana un 28 de septiembre, recibo la llamada de la UCI y la doctora me empieza a explicar qué fue lo que pasó con mi mamá. Inclusive recuerda cuando me dicen, su mamá le queda tantas horas de vida, qué fuerte. ¿verdad? Muy duro. Sí. Y me hace una pregunta clave. Doña Magali, ¿usted quiere que la entubemos? Y le dije, no. Y ella me dijo, la felicito. ¿Pero por qué no quiere que la entubemos? Le digo, porque mi mamá está lista. Mi mamá está preparada para partir con el Señor. Y ese mismo día llegué a las 3 de la tarde al hospital. En medio, nunca recuerdo, en medio de un juicio tuve que ir. Solicito un permiso, porque en esos días no era ni yo, ¿verdad? La atención la atendí todos esos días en el hospital. Y ese día, como cosas de Dios, del destino, no sé, mi cuñada me dice, la esposa de mi hermano que falleció, yo cuido esta noche a doña Sonia, le dije que estaba bien. Y desde que llegué a las 3 de la tarde, recuerdo ese día, porque entregué el turno para que la esposa de mi hermano entrara a las 8 de la noche. Y recuerdo que desde ese momento que llegué, le oraba, le cantaba, le leía la Biblia. Y una parte tan bonita en medio de ese proceso, yo estaba orando, recuerdo que levanté mis manos, le dije, Señor, yo te entrego a mi madre, yo no quiero ver a mami sufrir más. Y en medio de la alabanza que yo me tenía y en medio de aquel clamor a Dios, cuando entregaba a mami, abrí mis ojos y recuerdo que había en la habitación, porque ya la habían pasado al salón, todas las que estaban ahí tenían sus manos altas y oraban conmigo, y habían 2 médicos también y una enfermera. Y yo dije, qué lindo fue esto. Claro. Me retiré a las 8, cuando me despedí de ella, sabía que mi mamá sabía que mami estaba muriendo. Perdón, prometí no llorar, pero es muy duro. Claro, se entiende. Es duro. Se entiende, Porque claro. mi mamá fue mi amiga, mi confidente, viajábamos juntas. ¿Sabes qué es desayunar, almorzar y cenar con tu madre? Claro. Venir a la iglesia. Salíamos todos los sábados, aunque sea a comprar un pan a la Mulmani para tomar café. ¿Sabe que fue el golpe más fuerte de mi vida? Porque mi mamá me esperaba todos los días a las 5 de la tarde. Ella me llamaba tipo 4, 4:30 y me decía, Maga, ¿va a venir temprano? Le voy a hacer empanaditas, le voy a hacer arepas, voy a hacer arroz de leche. Y ahí estaba mi mejor amiga esperándome.
En esta profesión que yo me desempeño hay gente también que para unas personas uno es un héroe y para otros uno es un villano. Y pasé muchas situaciones en ese tiempo y siempre estaba mamá ahí atenta con sus brazos abiertos. La mamá es la mejor persona que lo conoce a uno. Claro. Y me decía, ¿qué le pasa, Magali? Y yo recuerdo muchas veces, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, como en todo negocio. Y recuerdo que a veces yo llegaba y me quedaba pensando y me decía, ¿qué tiene? Y le decía yo, no me ha entrado plata. Y siempre me decía esta frase, ¿quién es su Dios? Y a veces lo digo públicamente, a veces me da cólera como diciendo, mami, pues solo eso me dice. Me dice, Magali, ¿quién es su Dios? Y mi mamá me enseñó a mí a perseverar, a creer en ese Dios. Y de verdad, ya cuando ella fallece, yo recibo la noticia y fue muy duro, pero esta iglesia me apoyó demasiado, mi pastora, los miembros, el pastor Luis David, el pastor Denis Barrios, que fue mi pastor. Mucha gente de la iglesia, hermanos, cómo no agradecerle. Johnny Noiling, Andrea Calimore, Sheena, Cindy, gente que me acuerparon, gente que estuvieron siempre ahí conmigo hasta el día de hoy. Pero la vida continúa. Claro. Y yo me aferro a una promesa enorme. Eso yo la atesoro aquí, porque Dios dice que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Amén, así es. Y yo digo, bueno, Señor, cuando estoy en esos momentos de debilidad, porque al año y 7 meses lucho todavía, porque el duelo no es fácil. No es fácil. Y yo le voy a decir algo a las personas que me van a escuchar. Cuando mamá tenía como una semana, recuerdo una señora que yo aprecio mucho, pero me llamó y me dijo, le voy a decir algo, deje de estar publicando cosas de su mamá y deje de estar poniendo en sus estados cosas de su mamá. Y yo le dije, bueno, yo lo siento mucho porque hasta el día de hoy lo seguiré haciendo. Recuerdo que una vez mi chiquita me dijo, Alixa, mamita, vea, deje de publicar. Y yo le dije, es la forma en que yo recuerdo todos los días a mi madre. Porque, hermano, cuando despierto en la mañana y cuando voy a dormir, siempre le digo, Señor, te doy gracias por la madre que me regalaste. Claro. Porque mi madre fue el mejor ejemplo de lo que es ser una dama. Mi madre es una mujer muy sencilla, pero mami me enseñó muchas cosas en esta vida. El momento que me despedí de ella, la entregué al Señor. Y la vida continúa. Claro. Los recuerdos matan, la ausencia es lo que más mata. El saber que ya no la voy a tener, pero también tengo esa convicción de que el Señor dice que yo la voy a ver a ella algún día. Claro. Y seguir en este caminar porque no es fácil. Así es. Yo le doy un consejo a todas esas mamitas, aquí inclusive dentro de la iglesia, veo que está llegando la mamá de este muchacho, Priscila, está mi hermana Suset que perdió a su muchacho por enfermedad hace 4 meses, y son mujeres que se están parando en la brecha porque hay que pararse duro en el duelo. Claro. El duelo no es fácil, el duelo es vacío y dolor, pero eso solo Dios. Solo Dios. Solo Dios, solo agarrado de la mano de Dios. Y ese es un consejo que le doy a todas las mamás. Agárrense fuertemente a los familiares que han perdido. De la mano de Dios, sí se puede. Así es. Vamos a recordarlo para toda la vida. Claro. Nunca voy a olvidar a mi dentista, que yo tenía como un mes de haber perdido a mamá. Y mi dentista es el doctor Alonso, en la Santa Teresa. Y cuando llegué me puse a llorar y le conté, mami murió. Y él me decía, cuando ya él me calmó, me decía, Magali, yo le voy a decir algo, mi madre murió hace 15 años de un cáncer, pero aprendí algo. Y eso me dio una paz. Él me dijo, yo lo que sé es que mamá ya no vive en esa casa. Mamá se pasó de un lugar y fue a mi corazón. Y así es. Hoy por hoy yo vivo a la par de la casa de mi mamá, porque ahí está la casa de mi mamá. Y mi mamá se pasó de vivir ahí a mi corazón. Qué bonito. Aquí vive mi mamá. Qué bonito. Aquí vive de vida por la eternidad. Amén, amén. Hasta que Dios me lleve o venga el Señor, yo voy algún día a ver a mi mamá otra vez. Claro, amén. Así es. Así es. Y como te dije al principio, es importante saber y entender las promesas de Dios. Sé y veo que las has aplicado muy bien en tu vida. Esa promesa tan hermosa que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que nos va a sustentar en todo, en toda necesidad, en todo proceso.
Y qué bueno es reconocerlo y entenderlo, porque el duelo es una de las cosas más difíciles que vamos a llegar a pasar todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas. Y reconocerlo ante todo es siempre lo primordial. Así es. ¿Sabe, hermano? Perdón, a veces sé que es una oración que Dios no me puede complacer, pero va a llegar el día que sí. Yo le digo, Señor, ojalá ninguna mamita, ningún ser humano se muera. Yo sé que es una oración, Sí. pero es mi forma de hablar con mi Padre. Pero sí va a llegar el momento. Claro. Dios nos prometió una tierra nueva, una nueva Así Jerusalén. Y vamos a estar ahí con nuestros seres queridos para la eternidad, cuando ya no va a haber llanto, dolor. Porque Cristo ya está aquí. Así es. Y la gente no quiere entender el mundo. Se vive en tiempos de Sodoma y Gomorra, pero no quieren entender que Cristo ya está aquí. Así es. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Claro. Y yo siempre digo, cuán hermoso será ese día, cuando le veré o veremos o va a pasar el acontecimiento más grande, que mi mamá, mi hermano, mi padre, mis seres queridos, Jordan, van a levantarse y nos vamos a ir con ellos, Así es. a ser felices en la eternidad. Claro. Pero por mientras hay que seguir el duelo se respeta. Yo le digo eso a muchas personas, porque hay personas que no se les ha muerto parientes y dicen, deje de llorar. No, yo le digo a las personas, lloren. Yo le decía a Jafet, al hermano de Jordan, que es como un hijo, papi, si tiene que llorar, llore. A Eric se lo dije, a mi ex esposo, el llorar es un alivio al alma. Claro que sí. Pero después de llorar, levántese en Sí. el nombre de Jesús. Eso se lo digo a las mamás que están sufriendo. Levántese en el nombre de Jesús y solo digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, amén. Porque eso es lo que he hecho yo. Claro. Que sufro, no le voy a mentir, no voy a decir, no sufro. Vivo sola, completamente sola. Mi hija vive en San José, yo solo tengo una hija. Y antes de que mami cumpliera el año, creo, ella me dijo, mami, ya la acompañé un año, tengo que devolverme para mi casa en San José. Tiene todo su derecho. Pero para mí lo más duro es desayunar, almorzar y cenar, sola con mis perritos, con mi perrita Tami. Y el vivir solo no es fácil, hermano. Sí, no, me imagino más cuando ya se había una rutina con mamá diaria. ¿Sabes qué recuerdo mucho? Muchas veces mami estaba cocinando, porque lo admito, yo no cocinaba, mi mamá era la que me cocinaba. Y yo siempre la observaba y ella siempre me decía, ¿qué me ve, Magali? ¿Verdad? Porque teníamos esa buena. Ah, Y yo siempre le decía, mamá, no se muera nunca. Y ella me decía, hija, algún día tengo que partir. sí. Y yo le decía, ¿qué voy a hacer sin usted? Y ella me decía, va a tener que sacar fuerzas, pedirle a su Dios que usted conoce, porque usted tiene una hija que sacar adelante. Y así lo he hecho. Sí. Ya mi hija es profesional, ya mi hija vive en San José, pero sé que ella me necesita a mí. Claro. Todavía tengo mucho que darle a la sociedad si el Señor no me lleva. Trabajo fuerte a la par de mi pastora, una mujer guerrera. Así es. Ruth Mitchell ha sido la principal que me ha ayudado con ese duelo. Claro. Yo creo que la pastora pobrecita, ¿cuántas veces la llamaba al principio llorando? Paz, no aguanto más. Y Seguro. ella me daba esa palabra, me decía Magali, y lloraba por mí, y ya yo me calmaba. Al año y 7 meses no ha sido fácil. Y lo digo aquí públicamente, a las personas que les molesta lo que yo publico a mi mamá, lo siento, no vean mis estados, no vean mi Face, Eso es todo. que son las únicas redes que tengo, Claro. pero seguiré publicando de la mujer que me dio la vida. No tengo papá, mi padre ya falleció. Y no es que no tenga amor por mi papá. Bueno, papá murió, yo no estaba, ni mi mamá ni mi hija estábamos fuera del país. Mi hija tenía 15 años, pero no es lo mismo, no sé por qué. Tal vez el vínculo fue más Tal fuerte. vez, correcto. Extraño a mi papá y todo, pero lo de mi mamá fue algo que en su momento me tuve que frenar, parar y decir, porque al principio le decía a Dios que me llevara. Y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo una hija. Al Le pedí principio. perdón a Dios al principio. Fue muy duro, entré en un momento de depresión. Y a pesar que mi hija estaba ahí, cuando mi hija se va al año me empezó otro momento de depresión. Pero es el enemigo, cuando viene a Claro. molestar, el enemigo Sí. busca cualquier cosa para molestarte. Así es. Pero es donde digo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Mamá, amén. usted que está sufriendo por la pérdida de sus hijos, con esos homicidios que están habiendo, familias, padres, hijos, hermanos, aférrense a la palabra de Dios. Amén.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Amén. Eso es rema en mi vida. Amén, amén. Y vivir un día a la vez de la mano del Espíritu Santo. Amén, amén, así es. Y es que también en medio del proceso veo que tuviste que tomar una decisión muy difícil, como cuando te llamaron. Ese momento fue instantáneo, esa decisión, ¿o ya lo tenías pensado? ¿Cómo fue el momento en que llamaron para desconectar a tu mamá? En ese momento la doctora me dijo, se la entubo para que esté una semana más con usted. Y le dije, no, déjela, que ella parta con el Señor. De hecho, eso fue el 28 de septiembre a las 7 de la mañana. Y mami fallece en horas de la madrugada, el 29. El cual recibí la llamada, pero la verdad no pude ir a ese reconocimiento, a la morgue. Tuve que mandar a mi hija, ya no tenía fuerzas, ya estaba agotada. Y no quería verla así. Sí, me imagino. Yo quería el recuerdo de mi madre cuando la fui a internar. ¿Sabes? Mami habló mucho conmigo antes de morir. Sí. Y la paz que yo siento, no me echo flores, pero la gente que me conoce, las amigas de ella, las amistades, yo fui buena hija. Claro. Esa es la paz que yo tengo, le di lo mejor de mí. Eso te iba a comentar, sí, porque Sí. aparte de que Dios es una fortaleza, da en el corazón uno como hijo saber de que uno honró a sus padres. El hecho de que tal vez un papá o mamá parta a la presencia, tal vez nos llene de paz el saber de que fuimos buenos hijos, que los respetamos, que los honramos, y eso tal vez es un plus para nuestra vida. Correcto. Y es un consejo también que podemos darle a los padres. Correcto, hermano. A los hijos, disculpe, a los hijos respecto Correcto. a los padres. Y así es, Dios ayuda, pero también debemos de ayudarnos también nosotros. Correcto. Caminando bien, honrando a nuestros padres. Correcto, hermano, y esto se lo digo a los jóvenes, ya no tan jóvenes. Honren a sus padres en vida, para el día Claro. que ellos partan, usted queden con esa paz y satisfacción. Así es. ¿Sabe? Yo sonrío, tengo muchos recuerdos de mi madre, muchas anécdotas, pero sé que la forma, el modus vivendi que yo tuve con ella fue algo indispensable para esta paz que Dios me da. Que me matan los recuerdos, sí, que es doloroso, sí, pero sé que a mami no le faltó nada. Así es. Yo siempre traté, bueno, mi madre me cuidó a mi hija muy pequeña para que yo me superara en la vida. Y yo le prometí dos cosas a Dios en mi carrera. Una fue servirle a Dios con lo que me estaba dando la profesión, trabajar para el reino. Y otra es darle lo mejor a mi mamá. Y así lo hice y lo estoy haciendo. Qué bueno. Mami se fue satisfecha, feliz. Yo sé que hubieron problemas. Sí, hubieron problemas, no conmigo, con un hermano, pero eso es punto y aparte. ¿Qué me duele todo eso? Hay algo que sí me dolió mucho en la muerte de mi mamá, que mi familia me dio la espalda. Oh, ¿Sabe cuál es mi verdadera familia? Avivamiento y poder. no. Un tío y una tía es como que no los tengo. Totalmente se hicieron enemigos míos gracias a mi hermano, Qué que extraño, ni ¿verdad? siquiera sé de él. Venía aquí a la iglesia, el cual ojalá me escuche, me vea en algún momento, y decirle a Walter que yo lo amo mucho en el amor del Señor y que aquí hay una iglesia que lo espera, Amén, amén, así es. ¿verdad? Porque él también es hijo de Dios. Claro, Y sé que a amén. mami le gustaría eso. Fueron problemas familiares, pero la cual yo puedo dar la cara, puedo ver a cualquier persona a los ojos, porque estoy limpia y sé que hice bien las cosas delante de Dios. Amén, amén. Y la Claro. satisfacción enorme es que yo todo en vida se lo di a mi mamá. La respeté, la amé. Teníamos problemas como cualquier mamá e hija que a veces tienen sus roces, no éramos perfectas, pero mi mamá era una mujer que no aguantaba mucho, pero era muy humilde, muy tranquila, muy sabia, y eso fue lo mejor para mí. Qué bueno. Increíble. Bonito testimonio para darnos esperanza a todos aquellos que están pasando por duelo. Maga, como todo testimonio, hay una serie de preguntas para profundizar más en este tema, en este testimonio, para que los que están conectados puedan entender un poquito más este tema del duelo y la pérdida de un ser querido. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tendremos estas preguntas con Magali Chin en este testimonio tan bonito, tan impactante, que trae esperanza, que trae consuelo. Aparte de que Dios siempre está ahí fortaleciéndonos, es importante escuchar estos testimonios de lo que Dios hace en la vida de las personas. Ya regresamos.
Estamos de regreso en este bloque ahora con las preguntas que tenemos para Magali. Después de haber escuchado ese testimonio tan hermoso, tan impactante respecto a la pérdida de su madre, una historia de vida que nos fortalece en medio del duelo. Y Maga, tenemos unas preguntas para ti, para profundizar en este tema del duelo y de los vacíos, lo que ha pasado contigo en medio de este proceso. Como por ejemplo, cuando recibiste la noticia de su mamá, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento en su vida? ¿Cómo la recibió? Fue muy duro, por supuesto que me quebranté, pero una de las primeras cosas que hice fue decirle a Dios gracias. Le agradecí por la madre que me había dado por 50 años. Y tuve paz. El dolor más fuerte también es cuando uno ya la ve en la caja y todo, Claro. en la ceremonia. Sí. Pero Dios me venía preparando. Y hoy por hoy, bueno, le doy gracias a Dios. Y como le dije en el testimonio, siempre todos los días al amanecer y al anochecer le digo, Señor, gracias por la madre que me diste. Qué bueno. Fue desgarrador, pero Claro. lo que pasa es que, como te decía, cuando escucho esa palabra tonelada de alabanza, porque ella me dijo en el hospital, siempre me decía, el día que yo muera y me haga la ceremonia y todo, póngame tonelada de alabanza, y cuando sale, que ya me llevan para el panteón, me decía así, me la ponen, y recuerdo que ese día la pusieron y la profesora Yvette Rose me levantó las manos y me dijo, cántela, porque a su mamá, y de verdad, pero fue muy duro, Sí, me imagino. muy duro. Fuerte. Pero agradecida porque mi pastora y varios miembros se hicieron presentes y me acompañaron hasta el día de hoy. Qué bueno. Muy importante. Sí, y muy Claro. agradecida, permítame, con la doctora Newell, Ujú. con su esposo César Jenkins, con doña Carla, porque en este proceso de duelo y todo lo que pasó en el tiempo de la enfermedad de mi mamá, ellas me acompañaron. Sí. Yo no tengo cómo agradecerle a la doctora Qué y a bueno. su esposo, de doña Carla. Qué bueno. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar en esos primeros días de duelo? La soledad, hasta el día de hoy que me acompaña, la ausencia de mi mamá. Soledad. Porque en el duelo, es una frase que sé que también no es correcta, muchos decirle lo mata a uno, porque tampoco es así, pero el recuerdo de ella, la ausencia, el no verla, Claro. es eso. Y vivir a la par de ella toda mi vida. Sí. Qué fuerte. Maga, ¿qué emociones luchaban dentro de ti durante ese proceso? Durante el proceso de duelo, la soledad, que es mi amiga hoy por hoy. Pero siempre me aferró la palabra. ¿Sabes? Jesús, cuando fue a la cruz, Él dijo que nos dejaba el Consolador, al Espíritu Santo. Así es. Y yo sé que aunque yo iba solita con mi perrita y mis perritos, ahí está el Espíritu Santo conmigo. Claro. Cuando siento que me derrumbo, oro. Por cierto, le decía a mi pastora que lloraba con Tami, también mi perrita. ¿Cómo, Magali? Sí, lloro con Tami. Y es algo que también dice Magali está loca, pero no estoy loca, soy bien cuerda. Le oro a Dios y le digo, Señor, fortaléceme en medio de esta soledad. Claro. Porque no es fácil, Sí, no es fácil. no es nada fácil. Para nada. ¿Llegaste a preguntarle a Dios por qué? ¿Cómo fue esa conversación con Él? No. No le dije a Dios porque solo le dije gracias. Porque ya era mucho tiempo que mi mamita sufría por Rafa. Mi mamá sufrió mucho. Pero ¿quiere que le diga algo, hermano? Cuando ya mami muere, ya yo empiezo a entender a mi mamá. Sí. ¿Cómo? Sí, empiezo a entender qué es el duelo. Porque muchas veces recuerdo que me iba para el trabajo y estaba un corredorcito, ella tiene un corredor grande, hay un corredorcito así en mi casa y yo salía y la veía sentada y siempre tenía la mirada baja. Y yo le decía, ma, ¿qué piensa? En Rafi. Oh. Y una vez me preguntó, Maga, ¿usted no extraña a Rafa? Rafa tenía 6 meses. Le digo, claro, mami, ¿cómo no lo voy a extrañar? Y me dice, como usted no lo menciona, le digo, para que usted no sufra. Pero fueron partes muy duras que ahorita yo, a través del tiempo, comprendí lo que mi mamá sufrió. Sí. Recuerdo la última vez cuando fuimos a Bogotá. Yo siempre la iba controlando y la vi que iba viendo
hacia un lado, ella iba a una ventana y eran las nubes y le dije, ma, ¿qué está viendo? Yo le iba a decir a Superman, ¿verdad? Y volvió y me dijo, haber sido a su hermano, eso me mató. Y ahora yo entiendo lo que ella pasó. Claro. Ya yo entendía que el sufrimiento, pero ojo, ella me decía a mí que el mayor sufrimiento es perder un hijo. Sí. Y llegó, padres, y mi madre me ha dolido, y esas mamitas que les han quitado a sus chiquitos, o que han muerto. Sí. Por eso les digo, aférrense a Dios. Claro, amén. Sí. Maga, nos ha contado mucho sobre lo que es la ausencia y los recuerdos en medio del proceso. Pero, ¿qué duele más, la ausencia o los recuerdos? La ausencia. La ausencia. Porque los recuerdos son lindos, te llenan. Sí. Yo a veces estoy en mi casa y me estoy riendo, porque recuerdo, veo una fotografía y recuerdo. Sí. Recuerdo, los recuerdos son lindos. Los recuerdos quedan inmemorables aquí. Pero la ausencia, al no estar ella, Claro. eso es lo más fuerte. Sí. Maga, esta pregunta, vamos a ver. Vamos a hacerla así directamente, digamos, al corazón, de una vez. ¿Qué significa hoy para ti amor de madre? Lo que mi mamá era en mí. El amor de madre es lo más especial. Es un regalo divino de Dios. Amén. Eso es la mamá para uno. Sí. Sí, la mamá es lo más lindo que hay. Me duele mucho cuando he escuchado gente que dice, es que yo no me llevo con mi mamá. O mi mamá se murió, pero yo con mi mamá, ay, yo no sé, pero la mamá para mí fue todo en la vida. Sí. Sí, mi mamá fue todo. Y hoy en día hay gente que me dice, Magali, ¿cómo se está pareciendo usted a su mamá? Entonces eso me da gracia. Y lo más hermoso, ¿sabe qué es? Cuando la gente me dice y recuerdan a mi mamá. Sí. Sí, yo no sabía que mi mamá era tan querida. De hecho, la iglesia era un estaba reventando y mucha gente todavía, mi mamá es una mujer muy querida. Mami nunca se metió con nadie, era una mujer muy apartada que amaba a Dios. Qué bueno. Es lo más importante. Qué bueno. ¿En qué momento comenzaste a sentir el consuelo del Espíritu Santo? Desde el momento que me dijeron la enfermedad de mi mamá. Ajá. Y remachó cuando el tercer día mi pastora me visita y ella me enseñó a caminar de la mano del Espíritu Santo. Ahí sentí ese gran consuelo. Pero yo tuve consuelo, tuve fortaleza, como le decía, cuando mami estaba siendo velada, yo me paré a dar las gracias, hablé un poquito sobre la bibliografía de ella. Hubieron cosas dentro del momento en que se veló que no recuerdo. Sí. Uno como que queda como bloqueado. Pero hay mucha gente que en la actualidad hasta me ha dicho, Magali, ¿qué fortaleza tuvo usted? Y esa fortaleza me la dio el Señor. Amén, amén, así es. Yo siento que Dios me venía preparando. Claro. Aunque nadie está preparado para la muerte, Sí, ¿no? no. Ni para un golpe así. Pero ahí está Él. Pero mientras usted esté de la mano de Dios y usted tenga esa relación, Claro. claro, ¿cuál fue el propósito de esto, de la muerte de mi mamá? Acercarme más a Dios. No era que no estaba cerca de Dios, pero ahora estoy más fuerte en el Señor. ¿Cómo describiría la presencia de Dios en medio de tu dolor? Como un consolador. Consolador. Esa cosa linda que uno siente aquí. Sí, claro. Y al día de hoy lo siento todavía. Y lo Sí. sentiré el resto de mi vida. Qué lindo. ¿Qué hizo Dios contigo en secreto, en esos momentos donde nadie te veía? Me abrazó. Te abrazó. En medio del dolor, en medio de la soledad, he sentido el abrazo de Dios. Hermoso. Porque he aprendido a tener intimidad con Dios. Y eso me lo ha enseñado mi pastora. Es lo más importante, claro. En medio de los cultos. Ahora que están los dos cultos, mi paz me felicitó, pero es la forma en que yo me lleno aquí de la presencia de Dios. Muchos me verán callada. Recuerdo que al principio una persona decía, es que usted siempre viene con cara de limón. Y recuerdo también que le dije, Dios quiera que no se le muera a su mamá, para que usted sienta por qué es que uno lleva esta cara. Claro. Pero el Señor poco a poco. Y sabe, como anécdota te voy a contar algo así rápidamente. Hasta el mes que mami cumplió, yo pude volver a alabar a Dios. Sí. No me salía la alabanza al Señor. Venía y estaba así. Y recuerdo muchas veces, estaba a la par de Angredita Cálimo, y ese día le dije, Angre, hasta hoy pude cantar, y ella me abrazó. Ella siempre me acuerpó mucho. Qué bueno. Y después de un mes empecé a alabar a Dios. Después de un mes.
A Wow. pesar de que escuchaba la canción de Dani Berrío, alaba a Dios, Mm. pero no me salía Sí. la canción, no me salía. Qué difícil. ¿Hubo algún versículo o palabra de Dios que te sostuvo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo rema en mi vida. ¿Qué significa para ti decir, Dios llenó mis vacíos? Lo sigue llenando. Porque en medio de la soledad y ese vacío que a veces está en uno, cuando estoy hablando con Él, se me pasa y continúo la vida. Él es el único que llena esos vacíos. Ni siquiera el hombre. Así es, amén. Claro. Solo Dios. Solo Dios. Así es. ¿Qué descubriste de ti misma que antes no conocías? La dependencia hacia Dios. La dependencia. Eso es lo que descubrí. Importante. Eso es lo que me dio este proceso. O sea, Importante. fue un estate quieto que dijo, Magali, usted depende al 100% de Dios. Amén. Claro. Eso es lo que sentí que fue el propósito de Dios en medio del duelo. Impactante. ¿Cómo convirtió Dios tu dolor en propósito? ¿Cómo convirtió Dios el dolor en propósito? El acercarme a Él. Ese fue el gran propósito. Sí. A través de ese dolor, me he acercado más al trono de la gracia de Dios. Ustedes sienten entonces que ha crecido espiritualmente. Le digo algo, fue algo después de la muerte de mami y el haber llegado a esa iglesia. Yo crecí mucho. Qué bueno. ¿Qué aprendiste sobre el duelo que nadie te había enseñado? La dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Eso aprendí del duelo. Sí, Nadie me había enseñado cómo depender de Dios. claro. Pero por medio del duelo entendí que yo dependo al 100% de Dios. Él es mi Amén, respirar, es el que me da las fuerzas para seguir adelante. Amén, claro que sí. ¿Cómo puede el Espíritu Santo sanar un corazón quebrantado? ¿Cómo puede el Espíritu Santo? Sí, Cuando usted se le entrega realmente. Cuando usted abre su corazón. Recordemos que en Apocalipsis 3:20 dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. así es. Amén. Oiga lo que dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Amén, amén. Pero también digo, ¿por qué tienen que pasar situaciones tan dolorosas para llegar a los caminos del Señor? Bueno, yo toda mi vida he caminado en el Cierto Evangelio, eso. pero yo siempre me pregunto, ¿por qué cuando un hijo muere, por qué en una enfermedad, un cáncer, la persona se acerca a Dios? ¿Por qué no lo conocemos? Exacto. Es una pregunta que yo siempre me hago. Muy buena pregunta. Pero claro. yo siempre he estado, de hecho mis abuelos siempre me inculcaron, siempre hemos sido cristianos evangélicos. Pero es aquí donde yo quiero poner la diferencia. A partir del momento que mami muere, yo entrego más mi vida al Señor. ¿En qué? En meterme más en la iglesia, en hacer ese cambio. Sí, Y eso lo dio el Dios, lo vea el propósito. claro. ¿Qué consejo le darías a quienes están luchando contra la tristeza profunda por una pérdida? Que se entreguen a Dios, que le entreguen todo a Dios, que caminen un día a la vez. Eso sonará repetitivo como un disco rayado, pero es la única solución que puede haber en el duelo. Claro. Agarrarse de la mano del Espíritu Santo. Sí, amén. Vuelvo a decir, mi pastora Ruth Mitchell me enseñó eso, y eso es rema en mi vida. Claro. Porque en el momento que yo me suelte, es más, yo me hago la pregunta, ¿qué sería de mí si no conociera al Señor? Sí, Al rato me hubiera hasta matado. Porque Satanás se aprovecha de esas cosas. claro. Pero Satanás sabe que no se puede meter con los hijos de Dios. Sí, y que a eso, pesar amén. del duelo, yo tengo ese consolador Sí, que me ayuda a seguir adelante. claro. Amén. ¿Qué mensaje sientes que Dios quiere darle a las personas por medio de tu testimonio? El mensaje, que necesitamos cada día más de Él, que nos aferremos a Él. Sí, amén. Y que el duelo, que el propósito de Dios en el duelo es que nos acerquemos más a Él. Sí. Ok. Si pudieras describir este proceso en una sola frase, ¿cuál sería? El propósito de Dios en medio del duelo. Propósito de Dios en medio del duelo. Porque en esta vida es de propósitos. Claro. Pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente por medio de la pérdida de un ser querido, nos acercamos más a Dios. Sí, Gracias a Dios que por medio de eso nos acercamos a Él. Pero yo digo desgraciadamente, o sea, por medio de la muerte,
Es que ¿por qué tenemos que llegar hasta este punto para acercarnos más a Dios? Si Él es todo para nosotros. Claro, así es. Amén, amén, así es. Y bueno, Maga, este testimonio ha sido muy bonito, muy impactante. Hemos concluido con la serie de preguntas. Y de verdad que me complace haberla tenido en este programa. Muchas gracias. Sé que el duelo es una de las cosas muy difíciles de sobrellevar y los que están conectados y los que van a ver este programa, sé que va a ser de mucha ayuda este testimonio. La fortaleza que puede dar una persona que ha atravesado por el duelo es muy importante para quien lo escucha. Así es. Yo te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Te felicito por el crecimiento espiritual, por la persona que hoy eres. Dios ha sido bueno en tu vida, Amén. ha fortalecido en medio de ese duelo la pérdida de tu mamá, pero como dices tú, algún día va a llegar ese momento en el que vamos a ver a nuestros seres amados. Y te agradezco profundamente, te bendigo grandemente. Gracias, hermano, con mucho muchas gusto. gracias por haber compartido tu historia tan hermosa. Esperamos que haya sido bendición este testimonio. Vienen capítulos muy bonitos, muy impactantes, donde veremos la mano de Dios. Amén. Donde ha transformado vidas, ha traído la paz y el consuelo, como le decía al principio de Isaías 41:10. Esperemos que nos sigan acompañando y que haya sido de mucho agrado este testimonio, esta historia tan bonita de Magali Ching. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Amén. Soy testimonio.